un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está y llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi rey, mi trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire la abrazarán. Cuando aparecerá mi rey, trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin Ahora vamos a continuar con el programa central, que es un desfile de milagros. Hoy vamos a tener en la parte en que Jesús es la respuesta de Dios
cuando viene la tormenta. Entonces, bienvenido, amorcito. Muchas gracias. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. En esta hora en la que nos hallamos aquí, todos reunidos alrededor de la palabra del Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro del Evangelio de Juan. Recuerden que allí es donde están todas las señales que estudiamos en esta semana. Son 7 señales las que eligió el apóstol Juan para describir las proezas del brazo omnipotente de nuestro Dios. Bueno, quiero darle la bienvenida. Aquí está Diana Covaleda, se está conectando, ahí están sus hijas. Un abrazo para ustedes. Qué alegría tenerles acá y a todos los demás presentes. Les decía que el Evangelio de Juan nos presenta 7 señales. La octava es la resurrección de Cristo Jesús. Pero, como nuestros temas van hasta el viernes, no me alcanza a explicarlos todos, así que hoy voy a juntar 2. ¿Cuáles? El capítulo 6 narra 2. Está la multiplicación, la famosa multiplicación de los panes y de los peces. Y esa misma noche, después de que él multiplicó panes y peces, Jesús calma la tempestad. Pero hay enseñanzas importantísimas a rescatar de aquí, como lo hemos hecho en todas estas noches, que no podemos dejar pasar por alto porque aplican a nuestra vida. ¿A qué me refiero en esta ocasión? Bueno, fue un día espléndido, un día maravilloso. Y les quiero decir que la fama del Señor Jesús había subido como espuma. Era impresionante el rating de sintonía que había adquirido el Señor Jesús. Era el hombre más popular en toda Judea, en toda Galilea, incluso en algunas partes de Samaria también. Así que bueno, era moda hablar del Señor Jesús justamente por sus proezas, por sus discursos, por su manera de comunicarse con la gente y de conectarse con ella, porque difería tanto de los maestros bíblicos, de los maestros de las escrituras de su época. Eran circunspectos, psicorrígidos, parecían cuadriculados, supremamente castigadores, medían con varas diminutas a todo el mundo, pero ya el Señor los había empezado a desenmascarar, hablando de su actitud hipócrita, de la cual necesitaban ellos salir para que pudieran entrar en otra dimensión. Cuidado con las máscaras. La religión nos da la posibilidad de ponernos máscaras, lamentablemente. Ha hecho carrera la famosa frase de aquel muy reconocido episodio en la vida de Mahatma Gandhi, un hombre politeísta, ¿no? Por como quiera que era hindú, adorador de divinidades en la India, pero que le llamó desde jovencito poderosamente la atención a la lectura de los evangelios. Era embebido leyendo los evangelios, pero la verdad sea dicha, él mismo lo confesó años más tarde, a él le hubiera gustado ser cristiano, pero no lo hizo porque los mismos cristianos desmentían al Jesús de la Biblia, porque no se le parecía a aquellos que llamaban ser cristianos, no se les parecía mucho al que les dio ese nombre, a Cristo Jesús. Distaba mucho de ser diferentes a Cristo Jesús. Cuidado con las máscaras, cuidado con pensar que por pertenecer a alguna denominación, entonces tenemos ventaja, o porque vamos a la iglesia, al templo, entonces tenemos un paso adelante de los demás. Cuidado que podemos nosotros adquirir cierto aire de superioridad simplemente porque somos adoradores de Dios y a los demás los discriminamos como viles
pecadores. Y hasta ahí, consciente o inconscientemente, podemos llegar a decir de ellos, pobrecitos, cuán perdidos están. Cuidado con esa actitud, no es para eso, como diría alguien, no es para eso no es para eso, eh, que nos volvemos al Señor. Alguien que se vuelve al Señor todos los días cuando lo busca de corazón, se siente el más humilde de todos, el más bajito de todos, el más ruin de todos y ese es el secreto del poder del creyente. Eso lo confesó el apóstol Pablo, ¿no? Cuando dijo, entre más débil, más fuerte. Así que a esos religiosos el Señor los tuvo que desenmascarar. No por rencor contra ellos, no por atacarlos desenfrenadamente, sino por ayudarlos también a encontrar el camino de la salvación, porque lamentablemente los que se deslizan en ese tipo de fe hipócrita tienen un riesgo altísimo de no alcanzar la salvación, ya que llegan a un nivel de falsa, de falsa actitud de creyentes. Por esas actitudes y por esas relaciones del Señor Jesús mostrando lo que era verdaderamente guardar la ley y mostrar la ley más allá de códigos y de ritos de iniciación o de mantenerse en una religión, lo que el Señor mostraba era una actitud con Dios y con el prójimo. Así que bueno, y aparte de eso, agréguelo los milagros que él hacía, pues esa tarde que él fue a la ladera de la montaña y empezó a predicar, se congregó una cantidad de personas que llegaban a ser aproximadamente unas 20,000. No era fácil hablarle a 20,000, sin embargo, la potencia de la voz del Señor, quien la educó de una manera tal que podía dirigir discursos en determinados ángulos y aprovechando las leyes de la física para que todos lo escucharan sin que existieran aparatos de reproducción de sonido, como los que contamos hoy, alcanzaba a llegar a todos perfectamente. Pero pasaron las horas, y bueno, nadie se dio cuenta que ya había pasado la hora del almuerzo hasta que las tripas comenzaron a protestar. Y siendo esa la situación, pues alguien alertó al Señor Jesús, ya es hora del almuerzo, despídelos, despáchalos. Y el Señor se le ocurrió decirle a Felipe algo que pues debería probar su fe. Y él les dijo, bueno, vayan y denles de comer. El señor Felipe le dijo, no, ni modo, no nos alcanza ni para nosotros, imagínense para toda esta gente. Ahí apareció un niño que él sí se había preparado para la larga jornada, un niño que tenía hambre y sed de las palabras del Señor, lo conocía de antemano, era atraído fuertemente por la personalidad de Cristo, pero es un niño ejemplo para nosotros, porque el niño no quería perderse ningún detalle y no quería que la comida fuera un estorbo, ya que sabía que el hambre podía hacer que quisiera buscar un alimento y perderse alguna sílaba, alguna palabra de Cristo Jesús. Así que desde la mañana él le dijo a su madrecita que iba a ir a escuchar al Señor, así que la mamá le preparó un buen sándwich, porque la Biblia nos dice que tenía 5 panes y 2 peces, así que eran un par de sándwiches y sobraba un pan todavía. Buen almuerzo para él, pero otro ejemplo que nos da ese niño, él prefirió llevárselos al Señor Jesús. Dijo, no, mira, tú eres el importante aquí, yo me puedo aguantar el resto de la tarde, tal vez si me das un pedacito de pan, con eso tendré. Y el Señor premió la fe de ese niño. Ese niño tenía una fe que superaba a toda la multitud, a todos los 20,000. Ustedes saben el resto de la historia. El Señor multiplicó los panes y los peces, de lo cual extraemos una lección importante. Miren, recursos materiales para el Señor no es problema.
solo Él pide que de lo nuestro le demos primero a Él, le demos la prioridad. Usted dirá, pero bueno, Dios no necesita de nuestro dinero, Dios no necesita de nuestros recursos, Dios tiene antes es para darnos. Sí, pero si ustedes se han podido dar cuenta de todas las lecciones que hemos aprendido de estas señales y de estos milagros, siempre hay un común denominador. Tal vez ustedes ya se han dado cuenta, pero siempre hay un común denominador. Siempre el Señor está probando qué tanto creemos en Él. Ayer esa fue la frase con que culminábamos nuestro estudio. No es suficiente con creer en Él, lo que tenemos que hacer es creerle a Él. ¿Y cómo sabemos si nosotros le creemos a Él? Por la obediencia. Por la obediencia. Ahora, quizás usted no sepa una historia del Antiguo Testamento, donde hubo también un problema de hambruna y de pandemia y de epidemia en todo Israel, en todo el país. Y en todo el país de los conocedores de Dios no hubo uno en donde el profeta pudiera poner su pie porque no había la suficiente fe. Problema que tienen los religiosos, por eso es que yo les advierto, cuidado con las máscaras, porque la especialidad de los religiosos son las máscaras. No tengo nada contra los religiosos. El Señor Jesús era religioso, pero de corazón. No religioso superficial, no religioso de asistir a un templo, una iglesia, etcétera, o de rezar, o de simplemente cumplir ritos. No. Aquí lo que nos pide el Señor es que de verdad entendamos que creemos suficientemente en Él como un Dios que nos ama, como un Padre que nos ama a todos nosotros. En la historia esta que les cuento del Antiguo Testamento, una viuda solo tenía un poquito de aceite y un par de torticas para hacer con su hijo y ya no tenía más, todo se había acabado. Y en el profeta, en nombre de Dios, y le dice a ella, mujer, ¿tienes algo de comer? Sí, tengo un par de panecillos y aceite y listo, no tengo más. Y se acabó, ya con esto después será encontrar la muerte. Y el profeta le dijo, dame a mí primero. Eso es una cosa terrible, parece contradictorio, pero siempre funciona así. No es que Dios sea, qué egoísta, no. Lo que pasa es que Él quiere medir hasta dónde soy capaz de confiar en su palabra. Cuando Él ve todo lo que yo confío en su palabra, responde de una manera que no te imaginas. Y pudiera contar muchas historias de nuestro tiempo, pero les digo, lo que sucedió al final de la historia de esta viuda, la famosa viuda de Sarepta, es que tuvo suficiente provisión en su alacena, apareció de la nada, apareció suficiente harina y el suficiente aceite hasta que volvió la próxima cosecha. O sea, superó la crisis. Es lo que Dios quiere hacer contigo en esta crisis actual. Así que nosotros tenemos que caminar por fe, no por vista. Ahora, el Señor premió la fe de ese niño. Y otra lección que aprendemos, gracias a la fe de ese niño, recibieron bendición todos los 20,000 que estaban ahí. Todos quedaron satisfechos y sobraron 12 cestas inclusive. Y muchos ni se enteraron de que gracias a ese niño pudieron almorzar tranquilamente. Y usted puede hacer cuentas porque bueno, pescado, hubo buen pescado en el almuerzo y un almuerzo con buen pescado no es económico. Así que no era un corrientazo simplemente lo que almorzaron. Ustedes pueden hacer cuentas y calculamos un buen almuerzo de tipo 12,000, más o menos tipo ejecutivo, 12,000 pesos, calcule 12,000 por 20,000, eso es un dinero grande. ¿Y cómo hizo el Señor? Bueno, simplemente con un poquito que viene de la fe del que cree, Dios puede alimentar y suplir todas las necesidades. Una vez más, el problema no son nuestras necesidades físicas. El problema es nuestro corazón. Dios está así listo para actuar en abundancia y suplir todo lo nuestro y llenar nuestro corazón,
pero no lo hace porque es la falta de fe la que no nos permite recibir de Él esos dones especiales. Así que, bueno, lo que sucedió a continuación básicamente se rompió el cristal, porque todo el mundo estaba feliz, todo el mundo aplaudiendo al Señor. No, qué hermoso, qué divinura, qué belleza, qué impresionante. Y un personaje allí entre los apóstoles dijo, no, estamos en la cresta de la popularidad. Claro, el Señor Jesús era popular, sus discípulos eran populares, y este hombre estaba recontra, hiper, mega feliz, y él dijo, este es el momento de poner en ejecución los planes que hemos soñado para que Israel vuelva a estar en el curubito y dejar de depender y de estar sometidos a la bota opresora de estos malditos romanos. Así que llegó el momento de la insurrección. Podemos armar ejércitos poderosísimos, y si hay heridos, aquí tenemos a él que lo cura, y si sufren de hambre, aquí tenemos al que multiplica panes y peces, y si hay muertos en batalla, aquí tenemos el que lo resucita, y si no nos falta nada, así que vamos a coronarlo rey. El plan era perfecto, era el momento ideal, era exactamente conforme a lo que había planeado. Entonces abordaron al Señor Jesús, es momento de ponerte como rey. Y en ese momento, ¡prax!, el Señor le daña los planes a todos ellos. Ya cada uno estaba armando quién iba a ser el ministro de Economía, quién iba a ser el ministro de Relaciones Exteriores, quién iba a ser el ministro de Educación, quién iba a ser aquello, lo otro. O sea, ya estaban empoderados ellos allá en la cumbre, y el trono mayor y los 12 tronos al lado. Y es el Señor que les dice, se me van ahora mismo, móntense en la barca y bogan en el mar. Pero Señor, no va, es el momento al mar, a la barca. No, un momentito, Señor, está bien, a la barca después. Pero mira, aquí tenemos a la barca. Pero Señor, a la barca, a la barca. El relato del Evangelio nos dice, ustedes lo pueden revisar, eso está en Mateo 14, está en Juan 6, está en Marcos 6 también, no lo vamos a leer todo por la extensión, pero ustedes pueden hacer esa tarea. Estos capítulos narran el mismo relato y son complementarios en el detalle. Yo les estoy contando así el compendio. El Señor los envía al mar, que se monten a la barca, y ellos estaban encolerizados, no lo podían creer, le querían pegar al Señor Jesús. Bueno, no se atrevían porque, bueno, le respetaban, pero estaban que se salían de la ropa todos. Y decían, pero ¿cómo es que el Señor va a dañar los planes? Pero qué bruto, o sea, está cerrado. Este es el momento, o sea, no se da cuenta. El Señor Jesús les dijo, mis planes son completamente diferentes de los de ustedes, porque ustedes miran las cosas para abajo. Yo miro las cosas desde arriba, es muy diferente. Aquí aprendemos una lección crucial. Oh, cuánto nos cuesta mirar con los ojos de Dios. Todo lo miramos con los ojos de este mundo, y por eso es que lloramos y pataleamos y peleamos y luchamos y nos angustiamos más de la cuenta, porque creemos que nuestros planes son perfectos, y muchas veces en la vida Dios tiene que hacer trizas nuestros planes y nos hace pedazos nuestros planes. Y no solo eso, sino que de contera, cuando el Señor los monta en la barca, la Biblia nos dice, esto parece increíble, ¿no? Pero sí lo dice la Biblia, ¿no? La Biblia nos dice que el Señor sabía que venía una tormenta. Como quien dice, el Señor Jesús los envió directo a la tripa de la tormenta. Entonces cualquiera podría decir, oye, qué cruel es Dios, ¿no? Estaban felices de la vida, estaban encantados de la pelota, y de pronto Él les quita la pelota y los manda a la tormenta. Vaya, qué Dios, ¿no? Bueno, lo que pasa es que tenemos un corazón tan duro y tan difícil que el Señor tuvo que permitir que llegara
el COVID, la pandemia, en el momento exacto. La vida era tan redonda antes. Quizás algunos dirán, no, es que nos estuviera yendo, wow, espectacular, pero nos soplábamos aire en la cara. Y los planes que teníamos a futuro se parecían a los planes que tenían los apóstoles con el Señor Jesús. Y el Señor nos pateó la bola y hizo trizas el vidrio, nos lo rompió el cristal. Y ahora estamos en medio de una tormenta. Terrible esta tormenta. Y acá en Colombia, vaya, esto parece que no fuera a parar. Bueno, yo quiero revelarles a ustedes 6 anclas. 6 anclas que nos revela la Biblia. Cómo enfrentar las tormentas. Y yo quiero que leamos lo que dice el Evangelio de Juan. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan leer conmigo. Aquí el Evangelio de Juan. Vamos a mirar lo que dice el Evangelio de Juan. El capítulo 6, versículos 51 y 52. Ok, dice aquí, no el 51 y 52, sino aquí el relato desde el versículo 16 dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Ya les conté todo lo que había sucedido, de cómo él les dañó todos sus planes, se los saboteó completamente, y el Señor puede que esté saboteando tus planes ahora mismo, y puede que estés disgustado. ¿Qué es esto? ¿Qué rollo estamos nosotros? Y dice, entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum y estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Quiero decirles que lo primero que debemos entender es que el Señor Jesús sabía todas las cosas que iban a pasar en su momento. Y Él tenía todo bajo control. Parece contradictorio. Estos pobres muchachos estaban a punto de hundirse, estaban a punto de morirse ahogados allá. ¿Y quién iba a creer que eso estaba planeado por Dios? Oh, sí, porque Dios tiene un propósito. Recuerden que el negocio de Dios, gran negocio de Dios no es curar enfermos, ni darnos dinero, ni mejorar nuestras condiciones de trabajo, ni devolvernos la salud, sino salvarnos. Y Él no saca nada con darnos todo lo anteriormente dicho, si al final nos perdemos. ¿De qué le sirve eso a Dios? De nada, menos a nosotros entonces. Vuelvo y repito, el problema está en el corazón. El tema, todo se centra es en nuestro corazón. Y el corazón es todo lo que considera en serio a Dios. El problema era del corazón de ellos, y ya van a ver ustedes en este relato, porque se los digo. Así que yo puedo saber perfectamente que estoy gobernado por su providencia. Corrie ten Boom, una famosa creyente que superó la crisis de la Segunda Guerra Mundial en las condiciones más caóticas de su vida, alguna vez dijo, en el cielo nunca hay pánico, solo planes. En el cielo nunca hay pánico, solo planes. Nunca el cielo se va a sorprender por el caos de aquí abajo. Debes creer que siempre la sartén por el mango la tiene el Señor Jesús. Así las circunstancias a tu alrededor parezcan decir lo contrario. Recuerden, en la Biblia nosotros aprendemos, debemos caminar por fe, no por vista. Y tienes que ejercitar el sentido de la vista de la fe.
No mires las circunstancias, mira hacia el cielo. Allí está quien gobierna. Por mucho que haya tormenta, por mucho que pensemos que nos vamos a hundir, Él está gobernando. Ahora, eso indica que hay un plan. Y quiero que vayamos al libro de Mateo. Dana, no se escucha no se escucha. ¿Qué nos escucha? Okay. Sí, yo escucho perfecto. Bueno, Acá perfecto. también escuchamos bien. Bueno, ok, sigamos adelante entonces. Les decía, vamos para Mateo 14. Creo que leamos Mateo 14. El libro de Mateo 14, 22 y 24. Aquí leemos lo siguiente. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y dice aquí en el versículo 23, despedida la multitud subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Él estaba orando por sus discípulos, por sus amados discípulos. Él sabía lo que iban a enfrentar. Él intercede por nosotros. Y esta dura tormenta que estamos enfrentando tú y yo en plena pandemia, con esta situación tan dura que afrontamos, debes saber que el Señor la está mirando desde arriba y a Él nunca le sorprende nada. Él ya sabía lo que iba a pasar. Por lo tanto, Él sabe cómo sacarnos de ello. Él está trabajando en tu corazón, en mi corazón. Y dice, y la barca ya estaba en medio del mar, dice, azotada por las olas, porque el viento era completamente contrario. Ahí tienen ustedes. Él los miraba cómo luchaban, cómo peleaban contra las olas, así como Él ve todas nuestras luchas en estos momentos. Él las está viendo perfectamente. Miren, yo quiero que lean conmigo aquí lo que dice el Salmo 4.1. Miren lo que dice el Salmo 4.1. Es un ruego, es un canto del salmista. Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Saben qué es ese término ensanchar? Ese término ensanchar, voy a buscar aquí para que ustedes lean otra versión. Está la palabra de Dios para todos. Dice, Dios mío, tú me defiendes. Respóndeme cuando te llame. Me libraste cuando estaba en aprietos. Mira, en aprietos. Escucha mi oración y ten compasión de mí. Me libraste. Siempre Él lo hace. Siempre lo hace conmigo. Nunca va a fallar. Puedo confiar. Ahora recuerden que Dios no es hada madrina, ni usa varitas mágicas. No se trata de eso. La fe no es esa, ¿no? La fe no, yo creo en el Señor. Yo definitivamente creo en el Señor y por lo tanto, pues, me siento aquí a esperar. No. No, yo tengo que hacer mi parte. El principio bíblico es, tú haz todo lo posible, que Dios se encarga de lo imposible. Cuando tú hagas todo lo posible, Dios hará el resto, que es lo imposible. Número 1, estoy siendo gobernado, la primera ancla en medio de la tormenta, estoy siendo gobernado por su providencia. Número 2, crezco por medio de su plan. Ahora, número 3, yo soy favorecido por su intercesión, como lo hemos leído antes en el pasaje, cuando él intercedía y oraba por los discípulos. Vamos a leer lo que dice Marcos. Vamos a complementar esta lectura. Vamos a leer lo que dice Marcos capítulo 6, porque ahí está la otra parte del relato. Marcos capítulo 6, versículo 46 al 48. Aquí nos dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y él está en el monte santo, en el monte Sión, que llama la Biblia, intercediendo por nosotros en este momento. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia. Él vino cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar.
¿Cuál es la cuarta vigilia? Los judíos dividían la noche en 4 vigilias. Primera vigilia de 6 a 9 de la noche. Segunda vigilia de 9 a medianoche. Tercera vigilia de medianoche a 4 de la mañana. Cuarta vigilia de medianoche a 3 de la mañana. Y cuarta vigilia de 3 de la mañana a 6. Miren, y él los despidió cuando estaba atardeciendo. Quiere decir que prácticamente a las 6, 7, así que ustedes cuenten cuántas horas habían ellos remado. De 6 a 9, de 9 a 12 van 6, de 12 a 3 de la mañana van 9, 10 horas quizás. Óyeme, wow, estaban exhaustos, estaban que no podían más. 9, 10 horas remando, luchando, peleando contra el mar, habiendo hecho todo lo posible para sobrevivir. Ellos imaginándose que todo estaba absolutamente perdido. Dice el versículo 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento a la cuarta vigilia. Vaya, si se trata de un trabajo fuerte, entonces el que Dios hace con nosotros. No había necesidad de esto si ellos hubieran podido confiar plenamente en su Señor. ¿Y cuáles eran los planes de Dios? Lo que pasa, acuérdense que el Señor les rompió el cristal, les volvió pedazos sus planes, porque no coincidían con los planes de Él. Los únicos planes que nunca fallan son los del Señor. Y el trabajo del Señor es llevarnos a coincidir mis planes con sus planes, de tal manera que sus planes sean mis planes. Ahora no se afanen de eso. Siempre los planes del Señor van a ser mucho mejores que los míos, con resultados superiores, con rendimientos inimaginables, con una rentabilidad impresionante. ¿Cuál es el problema hoy? El corazón, nuestro corazón. Fíjense lo que dice, vamos a ir a Mateo otra vez, Mateo 14, 24 y 25, una vez más. Vamos a buscar el Evangelio de Mateo ahora. Mateo 14, 24 y 25. Bueno, normalmente el estudiante de la Biblia no hace esto que yo hago, ¿no? O sea, bien, la tecnología, tengo internet, entonces marco aquí la cita y aquí la tengo en pantalla. Yo esto lo hago porque tal vez algunos de nuestras visitas no sean ágiles con buscar la Biblia, no tienen al lado a alguien que les ayude a buscar rápido. Pero aquí la idea es que yo con la Biblia misma, volteé una página para aquí y para allá. Ese es el sentido. No se acostumbren a esto. Entonces, miren lo que dice aquí. Miren estas palabras. Mateo 14, 24, 25. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino andando sobre el mar. Yo quiero hacer notar una frase clave aquí en todo este proceso, y es la siguiente. Habían sobrado, noten ustedes, aquí el relato nos dice que habían sobrado 12 cestas. Y envió a sus discípulos a que se fueran en la barca. Entonces, aquí en el relato nos vamos a encontrar esta palabra aquí que dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Para acabar de completar, pensaron que él era un fantasma. Todo se agrava así cuando hay falsos relatos o imaginaciones que no son de la realidad. Pero, a ver, no encuentro aquí. Permítame, yo voy a buscar esta expresión. Duros de corazón. No está por acá. Voy a buscar por el término 12. A ver si está aquí. ¿Es en Mateo?
12, no, es en Marcos entonces. Vamos a Marcos 6. Marcos 6. Las 12 estas. Ok, no, voy a buscar por otro. Marcos. Ok, Marcos 6:52 es el texto que quiero que busquemos. Marcos 6:50 al 52. Miren, dice el versículo 51, y subió a ellos en la barca, se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Si se dan cuenta, el problema de ellos, ¿cuál era? Sus corazones duros. Ahora, ¿qué quiere decir corazón duro? Corazón duro no quiere decir el corazón, o sea, maldad total. Corazón duro no es simplemente el de un violador, un genocida, un matón, un secuestrador, no. Corazón duro, miren, ellos eran los discípulos del Señor, pero tenían su corazón duro. ¿Por qué? No habían entendido lo de los panes, dice el Evangelio. ¿Qué es eso? No habían entendido lo de los panes. ¿No entendieron que Jesús fue el que los multiplicó? No era eso. Ellos sabían que él había hecho el milagro. Pero, si ustedes se recuerdan, fueron 12 cestas las que sobraron y eran 12 discípulos los que se montaron en la barca. Y, aparte de eso, quiere decir que cada uno de ellos llevaba una cesta a sus pies. ¿Cómo es posible que si ellos llevaban una cesta a sus pies, estuvieran tan paniqueados como estaban, aun cuando la tormenta rugiera? ¿No se habían dado cuenta de lo que era capaz de hacer el Señor? Por esa razón, el corazón duro es aquel que aún entendiendo las cosas en el nivel intelectual, no baja al corazón. La tormenta puede rugir. Esto del COVID nos ha dañado la economía. El empleo está difícil. Pero ¿y qué? Yo adoro a un señor que de 5 pececillos, 5 panes y 2 pececillos puede alimentar a toda una aldea, a toda una ciudad. Puedo creer perfectamente. Yo tengo que aceptar que Él es mi soberano. Cuando mi corazón finalmente se doblegue a Él y entienda estas cosas, yo puedo silbar en medio de la tormenta. Puedo cantar en medio de la tormenta. Puedo alabar al Señor, aun cuando abra la nevera y no encuentre un tomate. Porque yo sé quién es mi Dios. El problema no es la plata, el problema no es la falta de trabajo, el problema no es la falta de salud, el problema no es el COVID, el problema es mi corazón, tu corazón. Y hasta que Él no se someta al Señor, no vas a poder ver las grandes señales de Dios en tu vida. Termino con Juan. Vamos a Juan, capítulo 6 y el versículo 21. Miren lo sencillo que es para el Señor. O sea, estas cosas no son problema. Esta tormenta no es problema para el Señor. Mire, ellos entonces con gusto lo reciben en la barca, la cual llegó otras 18 horas después, dice aquí, ¿verdad? No, perdón, tengo mis ojos mal. La cual llegó media hora después. No. La cual llegó enseguida. Esta es la razón por la cual estamos en tormentas. El corazón, nuestro corazón. Mis amigos, amiga, amigo, ¿cuánto tiene que hacer el Señor para que finalmente yo pueda creer en su palabra? Por eso el Señor Jesús dijo, si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Como niños. O usted si tiene niños a su lado, usted sabe cómo es un niño con sus papás y cuánto le creen a sus papás.
O cuando un niño le va a decir a papá, un niño de 3 o 4 años le va a decir, papá, papito, estoy preocupado. ¿Por qué, hijito? Porque no sé cómo conseguir lo de la leche hoy. Eso no le importa al niño. Nunca un niño va a decir eso. ¿Por qué? Porque él tiene una confianza total en su padre, en su madre, y sabe que están su papá y su mamá. Ahí está el plato servido. Esa es la fe de un niño. Si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuánto anhela el Señor en esta noche? Que tú puedas de verdad entregarle su corazón. Hazlo y dile a Él, confiaré, confiaré.